Bienvenidos un día más a su canal favorito de noticias sobre farándula turca. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho amor por nuestras estrellas turcas. Como siempre estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes, trayéndoles los chismes más jugosos, las exclusivas más impactantes y los momentos más emotivos de sus actores y actrices favoritos. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una escena que ha sacudido las redes sociales, un momento que ha dejado a miles de fans con el corazón en la mano y la esperanza renovada. Vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir, de ese abrazo que ha dado la vuelta al mundo y que ha reavivado la llama de la ilusión para todos los que creen en su amor. Sí, mis queridos amigos, el título lo dice todo, Can Yaman cede abraza a Demet ante todos tras su llanto. Pero antes de que nos sumerjamos en los detalles de este emotivo encuentro, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Así que si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones y por supuesto, déjenos un like en este vídeo si les gusta el tema. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de especulación y seguimiento constante desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus. Su química en pantalla era innegable, su conexión palpable, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas y shippeadas del mundo del entretenimiento. Era una fantasía que se proyectaba en cada episodio, una historia que trascendía la pantalla y se instalaba en los corazones de millones de espectadores. La naturalidad con la que se complementaban, las miradas cómplices, las sonrisas sinceras, todo apuntaba a algo más que una simple relación profesional. Sin embargo, como suele suceder en este tipo de historias, su relación fuera de la pantalla no estuvo exenta de altibajos. Hubo rumores de distanciamiento, de diferencias irreconciliables, incluso de nuevos romances. La verdad es que durante un tiempo parecía que la magia entre Can y Demet se había desvanecido, dejando a sus fans desolados y con el corazón roto. La prensa rosa turca, siempre al acecho, alimentaba los rumores con fotografías y testimonios ambiguos, creando un torbellino de incertidumbre que parecía augurar el fin de una era. Se hablaba de agendas apretadas, de celos profesionales, de desacuerdos sobre el futuro de sus carreras. Las esperanzas se iban diluyendo como un azucarillo en agua caliente. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan, y parece que esas cenizas estaban a punto de reavivarse. Recientemente Demet Özdemir se encontraba en un evento público, un evento de gran importancia para ella, en el que estaba recibiendo un prestigioso premio por su trayectoria y su contribución a la industria del entretenimiento. Era una noche para celebrar, para brillar, para sentirse orgullosa de todo lo que había logrado. El reconocimiento a años de arduo trabajo, de dedicación y de superación personal. Un premio que simbolizaba el ascenso meteórico de una joven actriz que había conquistado al público con su talento y carisma. Sin embargo, algo no estaba bien. A pesar de la alegría del momento, Demet se veía visiblemente afectada, con una expresión triste en el rostro y los ojos llenos de lágrimas. Algunos especularon que se trataba del estrés del evento, de la presión mediática o incluso de problemas personales. Pero según testigos presenciales, la verdadera razón de su tristeza era la ausencia de una persona muy especial, Can Yaman. La falta de su apoyo, de su presencia en un momento tan significativo, pesaba como una losa sobre sus hombros. Al parecer, Demet esperaba que Can estuviera presente en ese momento tan importante para ella, que la acompañara, la apoyara y compartiera su alegría. Su ausencia, por razones que aún desconocemos, la afectó profundamente y las lágrimas no tardaron en aparecer. La expectativa creada, la ilusión de verle allí, se desvaneció como un espejismo en el desierto. La decepción era palpable. Las cámaras captaron el momento exacto en el que Demet, con la voz entrecortada por la emoción, agradecía el premio y dedicaba unas palabras a sus fans, a su familia y a todas las personas que la habían apoyado a lo largo de su carrera. Era un discurso sincero, emotivo, lleno de gratitud y al mismo tiempo, de una profunda tristeza. Se podía percibir la vulnerabilidad en cada palabra, la lucha interna entre la alegría por el reconocimiento y la pena por la ausencia. Y fue entonces, justo en ese momento de vulnerabilidad y emotividad, cuando ocurrió lo inesperado. De repente entre la multitud, apareció Can Yaman. Sí, lo escucharon bien, Can Yaman. Su presencia sorprendió a todos los asistentes, incluyendo a la propia Demet, que no podía creer lo que estaba viendo.
Un giro inesperado en la trama, un momento de película que parecía sacado de un guión romántico. La incredulidad se apoderó del rostro de Demet, un torbellino de emociones encontradas que iban desde la sorpresa hasta la esperanza. Khan, con una expresión seria pero dulce en el rostro, se acercó a Demet, sorteando a la gente y los obstáculos que se interponían en su camino. Se podía sentir la tensión en el aire, la expectación de todos los presentes. Nadie sabía qué iba a pasar, qué iba a decir o hacer Khan. La atmósfera se cargó de electricidad, un silencio sepulcral interrumpido solo por los flashes de las cámaras y los murmullos de los asistentes. Finalmente llegó hasta donde estaba Demet, que lo miraba con los ojos llenos de incredulidad y lágrimas. Se quedaron mirando fijamente durante unos segundos que parecieron una eternidad. En ese momento el tiempo pareció detenerse y solo existían ellos dos, conectados por una fuerza invisible, por un amor que parecía indestructible. Una conexión que trascendía las palabras, una comunicación silenciosa que revelaba la profundidad de sus sentimientos. Entonces Khan hizo algo que nadie esperaba. Rompiendo con todos los protocolos y las formalidades del evento, Khan Yaman cedió. Olvidándose de las cámaras, de la prensa, de los fans, de todo el mundo, abrió sus brazos y abrazó a Demet con fuerza, con ternura, con un amor que parecía querer curar todas sus heridas. Un acto de valentía, de honestidad y de entrega total. Una demostración pública de afecto que rompía con todas las barreras impuestas por la fama y el escrutinio mediático. Fue un abrazo largo, profundo, emotivo. Un abrazo que hablaba por sí solo, que transmitía miles de sentimientos y emociones. Un abrazo que decía: lo siento, te quiero, estoy aquí para ti. Un abrazo que confirmaba que, a pesar de todo, el amor entre Khan y Demet seguía vivo, latente, esperando el momento oportuno para florecer. Un abrazo que alimentaba la esperanza de una reconciliación, de un reencuentro que trascendiera la pantalla. Las cámaras, por supuesto, captaron cada detalle de este emotivo encuentro. Las fotos y los vídeos del abrazo se viralizaron rápidamente en las redes sociales, generando una avalancha de comentarios y reacciones de fans de todo el mundo. Muchos expresaban su alegría y emoción por ver a Khan y Demet juntos de nuevo, mientras que otros se mostraban más cautelosos, temiendo que se tratara solo de un momento fugaz o de una estrategia publicitaria. La opinión pública se dividió entre el optimismo y el escepticismo, entre la ilusión y la desconfianza. Pero independientemente de las especulaciones y las opiniones, lo cierto es que el abrazo entre Khan Yaman y Demet Özdemir ha reavivado la esperanza en el corazón de muchos fans, que sueñan con verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla. Un sueño que se alimenta de la magia de Erkencikus, de la química innegable que demostraron en cada escena, de la conexión especial que establecieron con el público. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué significa este abrazo? ¿Es el comienzo de una reconciliación? ¿O simplemente un gesto de amistad y apoyo entre dos personas que se quieren y se respetan? La incertidumbre reina, la duda persiste. La verdad es que solo Khan y Demet conocen la respuesta a esta pregunta. Pero basándonos en las imágenes y los testimonios que hemos recopilado, podemos aventurar algunas hipótesis. En primer lugar, es evidente que Khan Yaman se dio cuenta del error que cometió al no estar presente en un momento tan importante para Demet. Quizás se dejó llevar por el orgullo, por el miedo o por cualquier otra razón, pero al final se arrepintió y decidió rectificar. Su presencia en el evento y su abrazo a Demet son una clara muestra de que le importa y de que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para enmendar sus errores. Un acto de contrición, una señal de arrepentimiento que busca el perdón y la redención. En segundo lugar, el abrazo entre Khan y Demet demuestra que, a pesar de los rumores y las especulaciones, su relación sigue siendo fuerte y profunda. Hay un cariño, un respeto y una admiración mutua que trasciende cualquier diferencia o problema que puedan haber tenido. Su abrazo es un símbolo de reconciliación, de perdón y de esperanza. Una reafirmación de los lazos que les unen, una prueba de que el tiempo y la distancia no han logrado erosionar sus sentimientos. En tercer lugar, este encuentro podría ser el preludio de un reencuentro profesional. Como saben, los fans de Erkencikus llevan años pidiendo una segunda temporada de la serie, o al menos un nuevo proyecto que reúna a Khan y Demet en la pantalla. Si este abrazo es un indicio de que su relación está mejorando, no sería descabellado pensar que pronto podríamos verlos juntos de nuevo en una nueva producción. Un anhelo compartido por millones de seguidores, una petición constante que resuena en las redes sociales. Sin embargo, también es importante ser realistas y no dejarnos llevar por la ilusión.
Es posible que el abrazo entre Khan y Demet sea solo un gesto aislado, un momento de debilidad o de emotividad que no tenga mayores consecuencias. Quizás ambos estén felices con sus vidas y sus carreras por separado, y no tengan intención de retomar su relación. La prudencia es necesaria, la moderación aconsejable. En cualquier caso, lo importante es respetar su decisión y no presionarlos para que hagan algo que no quieren. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos en sus proyectos individuales y esperar pacientemente a ver qué les depara el futuro. Una actitud de respeto y comprensión, un reconocimiento de su derecho a tomar sus propias decisiones sin injerencias externas. Y hablando de futuro, ¿qué creen ustedes que pasará con Khan y Demet? ¿Creen que este abrazo es el comienzo de una reconciliación? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión. Bueno, mis queridos amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre farándula turca. En resumen, hoy hemos hablado del emotivo abrazo entre Can Yaman y Demet Özdemir, un momento que ha sacudido las redes sociales y ha reavivado la esperanza en el corazón de muchos fans. Hemos analizado las posibles razones y significados de este encuentro, y hemos especulado sobre el futuro de su relación. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo y por su constante apoyo. Sus comentarios, likes y suscripciones me animan a seguir trabajando y trayéndoles el mejor contenido posible. Ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo, compartiendo sus opiniones y reflexiones sobre el tema de hoy. ¿Qué les pareció el abrazo entre Khan y Demet? ¿Creen que es el comienzo de una reconciliación? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Déjenme sus comentarios, me encantaría saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Así que por favor, denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí. Muchísimas gracias por todo, mi gente bella. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.